Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Compartimos el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia que Ana, mamá de Samuel, llevó a su hijo al templo. Lo entregó, lo consagró a Dios, pero eso no fue todo. Cuando Dios vio que el muchacho estaba en el templo, le dijo, Samuel, Samuel, le habló. Y dijo Samuel, después de mucho tiempo, habla, Señor, que tu siervo escucha. El gran deseo de los padres del siglo XXI es que sus hijos busquen a Dios. El gran deseo de los padres de este mundo es que sus hijos sean santos, que sean buenos, que sean puros, que sus hijos no se porten mal. Pero ¿a dónde, carrizos, está llevando usted a su hijo? ¿A dónde está llevando a su hija? Hacia el abismo, hacia el precipicio, hacia el pecado, hacia el mal, pero no lo lleva hacia Dios. Y dice el Señor, arregla a mi hijo, acomoda a mi hijo. ¿Qué lo va a estar arreglando Dios? ¿Qué lo va a estar acomodando Dios? Si usted es un padre irresponsable que lleva a su hijo a todos lados menos a las cosas de Dios. ¿Conocen algún papá así? Muchos padres desean y anhelan que sus hijos busquen a Dios con sincero corazón. Muchos padres desean y anhelan que sus hijos sean santos, que sus hijos se porten bien, que sus hijos busquen a Dios, que lean la Biblia, que hagan oración. ¿Pero a dónde lo llevan? A todos lados menos a Dios. A mí me da una risa con los padres que le llevan al hijo a comer hamburguesa, a comer pizza, llevan al hijo al cine, llevan al hijo al parque, y qué bueno que saque al pelado y lo saque a pasear, eso es bueno, hágalo, sígalo haciendo. Lleva al hijo a la fiesta, lleva al hijo a la parranda, lleva al hijo al matrimonio, a que se trasnoche, le compra un buen televisor al niño, le compra un buen videojuego, le compra al niño un buen celular, le compra un buen PlayStation, le compra al niño una buena bicicleta para que salga, para que vaya, y qué bien. Lleva al niño a la escuela, lleva al niño al deporte, lo lleva para todos lados, pero a misa no lo lleva, y ese niño aprende lo que usted le siembre. Si usted lleva a su hijo a todos lados menos a Dios, ese muchacho va a aprender las cosas del mundo, pero las cosas de Dios no las va a aprender en nada. Ana, mujeres, Ana llevó a su hijo al templo, y en el templo Dios le habló y se encontró con Dios, y su hijo se convirtió en profeta. Yo no sé, si yo le preguntara a usted, ¿a dónde está llevando a su hijo? Gracias. Yo no sé qué me va a responder usted. Pero lo que sí le puedo decir es que hay padres muy complacientes que llevan a sus hijos a todos lados. Pero a las cosas de Dios, cero. A las cosas de Dios, nada. Lo llevan al bautizo obligados porque están niños, ya se pone a llorar el pelado. A la primera comunión, a la catequesis ni lo quieren llevar. Aquí en Venezuela hay un problema con los padres. ¿Y cuál es el problema? Que al niño debe ir a la catequesis todas las semanas. ¿Y qué cree? El papá también. Y llegan los padres a poner queja. Yo creo, padre, que eso es una carga muy pesada. Nosotros tenemos muchas cosas que hacer, tenemos compromisos. Los niños que vayan a la catequesis, pero esas catequesis a los padres no nos gustan. Y aquí vienen a reclamar. Yo lo dejo reclamando solo. El papá que quiera que su hijo haga su primera comunión, que lo acompañe, y si no, pues llévelo para su casa. ¿Qué voy a hacer yo?
Yo no puedo pararme porque un papá tenga mucho trabajo. Yo no puedo detenerme porque un papá tenga muchos compromisos, pero no tenga un poquitico de tiempo para acompañar a su hijo a la catequesis. ¿Qué sinvergüenzura es esa? Tenemos los padres muy complacientes, muy trabajadores y muchos de ustedes muy serviciales y muy buenecitos, pero a sus hijitos no lo quieren llevar a las cosas de Dios. ¿Y cómo pretende usted que Dios le hable? ¿Y cómo pretende usted que su hijo sea bueno? ¿Y cómo pretende usted que su hijo busque a Dios si usted no le inculca los valores, si usted no lo lleva a las cosas de Dios? Miren, yo les coloco el ejemplo de mi papá y mi mamá. Mi papá decía a misa. ¿Y saben cuál era el primero que estaba listo para la misa? Mi papá y mi mamá. Y yo desde que tengo memoria, todos los días de mi vida que fui a la misa, fui con mi papá y fui con mi mamá. Punto. Y hoy día los papás, vaya a la misa, vaya, usted está en catequesis, vaya usted, para que le firmen allá en la carpeta, porque el padre tiene que firmarle en la carpeta o porque tiene que pasar asistencia, y si no va, no hace la primera comunión. Hacen las cosas por obligación. Sígalo haciendo así, sígalo haciendo de esa manera. Usted de Dios no tiene nada. Usted puede ser muy misero, muy rezandero, pero no quiere acompañar a su hijo ni llevarlo a las cosas de Dios. Dime, ¿qué tiene de Dios? Nada, nada. Coloco un ejemplo. Cuando íbamos a hacer esta capilla, había un hombre que decía que era muy de Dios y muy conocedor de Dios y amador de Dios. Y muy misero y muy cristiano y muy creyente. Y cuando fuimos a decirle que nos diera permiso para hacer la capilla, dijo, ¡no! Y yo dije, qué fariseo. Por un lado dice amar a Dios y creer a Dios, y por otro lado no nos quería dar permiso para hacer la capilla. Así hay papás que por un lado dicen muy creyentes, muy de Dios, muy cercanos a Dios lo tienen agarrado por la chiva, rezan, oran, van a misa y todo, pero a sus hijos no los llevan a las cosas de Dios, ni los acompañan. Y miren el ejemplo de Samuel. ¿Por qué Samuel escuchó la voz de Dios? No es porque estaba solo en el templo, no porque era buena gente. Samuel escuchó la voz de Dios porque su mamá Ana lo llevó y lo dejó allá y lo consagró a Dios. Samuel escuchó la voz de Dios porque tenía una buena mamá. Porque tenía una mamá creyente, porque tenía una mamá de fe y tenía una mamá de oración. Hoy día las madres se han dedicado solamente para ser bellas, hay que ver estrellas, a sacarse las cejas, a echarse peinado, a maquillarse, y a sus hijos los están olvidando educar en la fe. ¿Conocen alguna mamá así? No le vaya a decir. Hoy día los padres se han dedicado solamente a alimentar a los niños como si fueran cochinitos, a llevarles la comida, a darle medicina y a criarlos, pero a la misa no los quieren acompañar y se han olvidado de la educación de la fe de los hijos. ¿Conocen algún papá así? Que son responsables y se creen que son los mejores padres del mundo porque le dan de comer, porque le dan de vestir y ya es el compromiso. No, señor. Samuel se encontró con Dios y escuchó la voz de Dios porque tenía un papá, el Canaán, y tenía una mamá, Ana, que lo llevaron desde pequeñito a las cosas de Dios. ¿Por qué yo me hice sacerdote? ¿Dios me llamó? Sí. ¿Dios me dio el don? Sí. ¿Dios me dio la gracia? Sí. Pero ¿saben cuál es el motivo? Porque yo tengo un papá y una mamá que desde niño, me llevaban donde mis abuelos para que me hablaran de Dios. Desde niño me llevaban a la misa dominical, desde niño me enseñaron a rezar el rosario, desde niño me fueron empujando a las cosas de Dios, y cuando ya estaba en las cosas de Dios desde niño, escuché la voz de Dios que me dijo, vámonos para el seminario, y para allá me fui. ¿Cómo su hijo va a ser bueno? ¿Cómo su hijo va a buscar a Dios? ¿Cómo su hijo va a ser creyente? Si usted lo lleva a esas fiestas, si usted lo lleva a parrandas, si lo lleva por allá detrás de unos huevos del conejo, si lo lleva detrás de un espíritu de la Navidad, si lo lleva detrás de un tal Santa Claus, si lo lleva detrás de puras cosas del mundo, pero no lo lleva detrás de las cosas de Dios, lo llevas a las tiendas, lo llevas a los moles, lo llevas a comprar, lo llevas a comer, lo sacas a pasear y qué bueno, lo llevas a un deporte y qué bueno, es su hijo, haga lo que quiera. Pero si no lo llevas a las cosas de Dios, sepa que ese pelado es un árbol torcido que nunca se va a enderezar. Ay, padre, no se meta conmigo. Bueno, ahora escuche lo de la Biblia, para que usted no diga, es que el padre Marcos se metió conmigo. Oiga,
Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Escúchelo y abra su Biblia y léalo usted conmigo para que no diga es que son inventos. En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí. Ana llevó a su hijo y lo entregó a Samuel en el templo. El joven Samuel era niño, era pequeño. Servía al Señor, guiado por el sacerdote Elí. La mamá le buscó a su hijo el camino de Dios. Es que voy a dejar que mi hijo crezca para que él decida. No, usted tiene que inculcarle desde chiquitico el camino del Señor. Es que voy a dejar que crezca para que él diga si quiere ir a misa o no. Ah, ¿por qué no dice lo mismo? Voy a dejar que mi niño crezca para ver si quiere leer. Voy a dejar que mi hijo crezca para ver si quiere vestirse. Voy a dejar que mi hijo crezca para ver si le doy la medicina. Voy a dejar que mi hijo crezca para ver qué va a hacer con su vida. Si se quiere bañar, si quiere comer, si quiere vestirse, si quiere tomarse la medicina, si quiere ir a la escuela, para ver qué quiere. ¿Verdad que no? Usted de chiquitico le enseña a agarrar la cuchara para que coma. Usted de chiquitico le da la medicina, quiera o no quiera. Usted de chiquitico le enseña a vestir para que no ande sin ropa. Desde pequeño a los niños se les educan las cosas de Dios. Le guste a usted o no le guste. Porque hay padres irresponsables en la fe y a Dios le van a entregar cuentas. Y se lo he dicho, siempre lo voy a decir. Los padres le van a entregar cuentas a Dios por los hijos que se les echaron a perder, que hicieron con su vida lo que quisieron porque no los educaron. Y cuentas caras. Y ustedes saben que hay muchos que ven la misa y son muy creyentes, pero sus hijos son un desastre. Y se perdieron y se torcieron y se escarriaron y se echaron a perder porque usted no lo llevó a las cosas de Dios. Ana llevó a su hijo y lo dejó en el templo a las órdenes de Elí. ¿Y qué pasó? La palabra de Dios se dejaba oír raras veces. Pocas veces la palabra de Dios se dejaba oír. Era raro. Pero como el niño estaba en las cosas de Dios, como el niño estaba en el templo, como el niño estaba en la iglesia. Y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya. Samuel estaba acostado, estaba durmiendo en la habitación, estaba en el templo, estaba en el lugar, en la casa de Dios. Dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios. En el lugar donde estaba el arca de Dios, ¿ve que era el templo? El Señor llamó a Samuel y desde allá, no lo llamó en la disco, no lo llamó en el cine, no lo llamó en la fiesta, no lo llamó bailando pegado, no lo llamó en la escuela, no lo llamó en la universidad, lo llamó porque estaba en el templo. Dios llama a Samuel porque la mamá cumplió con la promesa que le hizo. Si me das un niño, te lo consagraré. Si me das un hijo, yo te lo voy a dar. Y como se lo dio y estaba en el templo y estaba cerca del arca, Dios llamó a Samuel. ¿Usted quiere que Dios llame a su hijo? ¿Usted quiere que su hijo sea bueno, que sea santo? ¿Usted quiere que su hijo vaya por buen camino? Sí, padre. ¿Y usted qué cree? ¿Que con esas películas y con esas series que le coloca para que de pura matazón su hijo va a ser santo? ¿Usted qué cree? ¿Que con esas movies que le pone a sus hijos que son puro baile pegado, desórdenes sexuales y cachos y cuernos, su hijo va a ser santo? ¿Y con esas movies de terror y toda esa cochinada que le mete en la cabeza, su hijo va a ser santo? ¿Algún día usted se ha sentado con su hijo a ver una película de los santos? Tantas películas de santos. Si no tiene nada que hacer, busque ahí, hay una película de niños, El Gran Milagro, El Gran Milagro, se llama, de niños. Véala con su hijo. Vea la historia, vea la vida de San Juan Bosco, Padre Pío Petrechina. Algún día usted, papá, mamá, algún día, míreme, usted ha puesto a su hijo a ver una película de santos con usted. ¿Cuántos santos tiene la iglesia? ¿Cuántas historias de la Biblia hay? ¿Verdad que no? Para eso no tiene tiempo. ¿Y cómo Carrizo le va a hablar Dios a su hijo si ni siquiera lo mete en las cosas de Dios? ¿Algún día su hijo le ha dicho, mamá, papá, yo quiero ser santo?
Si no conoce la vida de los santos. Ah, pero su hijo sí le ha dicho, mamá, yo me siento indefinido, yo no sé si soy hombre o soy mujer, porque eso es lo que le están metiendo y eso es lo que está viendo. Mamá, papá, yo quiero ser actor de Halloween, porque eso es lo que le están metiendo. Mamá, papá, es que yo cuando sea grande quiero ser médico, porque es lo que está viendo. Si su hijo ve las cosas de Dios, se encariña, participa de las cosas de Dios, pues va a buscar a Dios. Ahora comprenda por qué su hijo está echado a perder, por qué su hija va por otro camino, porque usted no le enseña nada de Dios. Ay, padre, no me hable así. Pues búsquese otro padrecito que le hable más bonito. Y búsquese otro padrecito que le diga las cosas con más cariño. Yo tengo que explicárselo a usted para que algún día comprenda la desgracia que está trayendo a su familia por no educar a su hijo. Y si me conoce, ¿para qué me ve? Búsquese un padre que le diga las cosas más bonitas. Pero yo tengo que explicarle, porque me da tristeza que los niños se echan a perder por culpa de los padres y después llegan donde el padre, ay padre, hagan una oración al niño aquí para ver si mejora. ¿Qué se va a estar mejorando si usted lo dejó de perder, descarriar, dañar, torcer? Le puso un mundo de cosas malas. Las cosas que miraba a su hijo no eran de Dios, sino puras cosas del mundo. Fiestas, parrandas, michas, aguardientes, vicio y pecado. Y ahorita quiere que el padre es un padrino mágico, un mago, que aquí con una oración ya se sanó y se curó. No, señor. Si su hijo se echó a perder, es culpa suya. Y aunque le duela, usted sabe que es verdad. Léale la Biblia, busque las cosas de Dios, llévelo a Dios que está pequeño, busque las cosas de Dios que está grande y Dios va a hacer el cambio. Ay, padre, por eso es que no me gusta oírlo, lo siento. Échele la culpa a Samuel. La mamá llevó a su hijo donde Elí estaba en el templo y Dios le habló. A su hijo no le habla Dios porque no está en los caminos de Dios. Le habla el chamuco porque usted lo lleva por caminos chuecos. Y por eso su hijo tiene deseo de suicidarse, de quitarse la vida, de desaparecerse. Mamá, tengo depre. Mamá, yo no quiero vivir. Mamá, me duele el corazón. Mamá, no sé qué hacer con mi vida. Claro, ¿qué carrizo va a saber qué hacer si no tiene a Dios en su corazón? Si usted no le ha enseñado las cosas de Dios. Por eso es que el pelado está como está. Por eso es que la niña está como está. Sin sentido, sin ningún horizonte. Oiga. Este respondió, aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel no conocía la voz de Dios. Y como no conocía la voz de Dios, cuando Dios lo llama, sale corriendo donde Elí y le dice, aquí estoy, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Oiga. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Los jóvenes del mundo entero están confundidos y escuchan los llamados que le hacen las personas. Escuchan la voz de Dios, pero la confunden porque no lo conocen. Respondió Elí, no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Los jóvenes de hoy día están perdidos y andan en malos caminos porque los padres, papá y mamá, no le leen la palabra de Dios. Conocen cómo manejar el teléfono, la computadora, el videojuego. Conocen cómo manejar la tarjeta, las cuentas, el carro. Ya saben el negocio familiar, pero la voz de Dios no la conocen. El primer regalo que le debes dar a tu hijo debe ser la Biblia y debe aprenderla a leer y debe aprenderla a escudriñar, pero a los padres no les importa y como no les importa, entonces sus hijos andan bien perdidos y andan bien chuecos. No conocía la voz de Dios estando en el templo, pero gracias a Dios Samuel tenía a un sacerdote que le orientó, que lo llevó. Eso es lo que se llama dirección espiritual, donde el sacerdote lleva a la gente al camino de Dios. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel, ve a acostarte, y si te llama alguien responde, habla Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. Samuel se fue a acostar por tercera vez, confundido por la voz que lo llamaba, sin entender quién lo llamaba. Y Elí le dijo, dile a Dios, habla que tu siervo escucha. Y aquí a los jóvenes,
que en algún momento sienten el deseo de seguir a Dios, pero tienen miedo, que escuchan las voces, sea abogado, sea ingeniero, sea papá, sea doctor, sea médico, sea esto. También Dios te llama a ser sacerdote y religiosa, pero usted tiene miedo. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él. Dios le habló a Samuel y Samuel lo escuchó. ¿Por qué él era Samuel? No. ¿Porque él estaba en el templo? No. ¿Porque el sacerdote estaba con él? Porque la mamá lo llevó desde chiquito a las cosas de Dios. Porque la mamá se encargó junto al papá de enseñarle lo que era Dios. Porque la mamá le educó en la fe. ¿Qué pasó con el niño Jesús? Cuando el niño Jesús se pierde a los 12 años, ¿se acuerdan? ¿Dónde se pierde? Se perdió con los amigos, con los novios, con las novias. Se perdió allá en el baile. Se perdió en la fiesta. No, el niño Jesús se perdió en el templo. Y en el templo era el lugar donde los niños los llevaban. Los israelitas acostumbraban a sus hijos llevarlos a las cosas de Dios. Empaparlo de las cosas de Dios, enamorarlo del Señor. El mandato era: se lo enseñarás a sus hijos, a sus nietos, al niño. Hablarás de ellos cuando estés acostado, durmiendo, en la cama, comiendo, sirviendo. En cualquier momento hablarás de Dios. Hoy día hace falta padres responsables de la fe. Usted puede ser muy bueno, usted puede darle a su hijo de todo. Su hijo se enferma y le da la medicina, lo atiende, lo cuida, lo lleva a la escuela, lo trae, lo viste, lo baña y le felicito, sígalo haciendo. Pero en la fe tiene 0 y está raspado porque su hijo ni el Padre Nuestro ni el Ave María, porque su hijo ni a la misa va, porque su hijo ni los sacramentos. Y si ya cumplió con todo, usted agarró a su hijo y más nunca lo llevó a la iglesia, y por eso su hijo se echó a perder, se está torciendo y no sabe qué hacer. Ya no le predico más. Mañana continúo para que ustedes vayan viendo qué fue sucediendo, para que ustedes vayan observando lo que está pasando con la vida de Samuel. Pero aprendan la lección. Y no le ponga bravo porque les predique, no le ponga bravo porque... Y ponga bravo, ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo hacer más nada. Yo le tengo que enseñar a usted, papá, mamá, que si usted no lleva a sus hijos a Dios, sus hijos se le van a perder, se le van a torcer. Y yo quisiera que eso no sucediera, porque si sucede, cuando lleguen a Dios y su hijo se esté perdido, Dios le va a pedir cuenta y le va a decir: padre malo, padre que te emborrachaste, te preocupaste de las cosas del mundo, pero de fe no le inculcaste nada. Mire cómo están sus hijos. Le vas a pedir cuenta, Dios le va a pedir cuenta de todo lo malo que tienen sus hijos y que hicieron sus hijos. Que la palabra de Dios habite